Buenos días, jóvenes. Buenos días, Buen día, doctor. doctor. Vamos a, ahora que están los más frescos, temprano es un poquito más lúcido el ser humano, entonces vamos a revisar la neumonía adquirida en la comunidad. ¿Por qué se le llama neumonía adquirida en la comunidad? ONAC, NAC, forma parte de las infecciones del aparato respiratorio más frecuentes. La consulta externa, tanto a nivel público como privado, el número 1 en frecuencia son las infecciones respiratorias, que incluyen desde luego rinitis, rinofaringitis, faringoamigdalitis, laringitis, bronquitis infecciosa y neumonías. Se distingue esta neumonía adquirida en la comunidad de la neumonía por atención a la salud, lo que se llama ahora infecciones asociadas a la atención a la salud. Específicamente, la neumonía adquirida en el hospital nosocomial es distinta de esta neumonía en la comunidad. Se le llama así porque los gérmenes que afectan a los pacientes fuera del hospital son distintos. Como ustedes saben, son gérmenes menos resistentes. No puedo decir menos agresivos, tan agresivo uno como otro. Quizá en el entorno del hospital son gérmenes más virulentos, vamos a llamarlo así. ¿Por qué? Porque han aprendido a evitar o hacen resistencia los antibióticos de tal forma que presumiblemente, aquí estamos viendo la incidencia, se hospitaliza muy pocos de los pacientes que adquieren la neumonía en la calle, en su domicilio, en la comunidad, pues fuera del hospital. La incidencia es del 5 al 11%, más frecuente en varones, está relacionado más con la actividad. Las actividades del hombre son, pues, con más exposición a ciertos factores como neumotóxicos, polvos químicos. Se da más en esta época. Justo ahora estamos padeciendo pues, un poco de frío, nada comparado con lo que hay en el norte del país, pero para nosotros, después de tener un año con mucho calor, se nos hace muy intenso cuando solamente tenemos 11, 10 grados. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Además de la época del año, como siempre, el consumo del tabaco, de alcohol. El paciente en estado de malnutrición por enfermedad o por pobreza. Obviamente los renales y los pacientes con EPOC. En general son patologías de las más frecuentes que se les ha relacionado en quienes presentan neumonía. Cualquiera puede presentarlo de nosotros, sí, cualquiera. Pero más esos pacientes que tienen estas enfermedades. Los ingresos son muy bajos, afortunadamente, pero aumenta con la edad. Cuando el niño un poquito más se dispara casi 14 en los pacientes en la tercera edad. El problema es que esta neumonía, que generalmente se trata ambulatoriamente o en la calle, pues, en el consultorio privado, en los públicos, pero que se regrese a su casa. El problema es que de todos los que se ingresan, algunos, por la gravedad, por sus enfermedades, llegan a requerir terapia intensiva y aumenta la mortalidad. Y aquí está, justamente, muy baja en pacientes ambulatorios. ¿Por qué fallecen en la calle? No son los pacientes que ya de edad. El familiar prefiere ya pues, le dé una neumonía como parte terminal de su vida, de su etapa de su vida.
y aumenta a quien cumple criterios para internarse, no los criterios del médico deshonesto, que ingresa a los pacientes pues, por cobrar, ¿no? Que los hay, y lo digo con conocimiento, hasta casi la mitad de los que se ingresan a un hospital y que acaban en la UCI, fallecen. Repito, no es alta la mortalidad, pero si se tienen que internar, se incrementa. ¿Cuál es la etiología? Generalmente, ojo, son bacterias gram positivas las responsables. El mayor porcentaje gram positivos. Aquí un cuadro comparativo, perdón, de los microorganismos responsables más frecuentes en la comunidad, en el hospital y en unidad de cuidados intensivos. Fíjense bien, es un cuadro interesante. En la comunidad ocupó por mucho el estreptococo. Ha sido desplazado. Es un estudio de muchos pacientes, de cientos de pacientes, pero que es muy, o ejemplifica cómo se incrementan las bacterias atípicas en la comunidad: Mycoplasma, la clamidia y la legionela. Esta es el Mycoplasma pneumoniae, la clamidia pneumoniae y la legionela especies, que antes no se presentaban hace 30, 40 años, ahora es, inclusive juntas superan al estreptococo probablemente. El hemófilos influenza, el único gran negativo acá, se sigue dando en la comunidad. Muy raro ver gran negativos, excepto el hemófilos. Fíjense cómo se remarcan los no identificados. ¿Por qué no se identifica? ¿Por qué no siempre el paciente acude a un laboratorio o le solicitamos un cultivo de expectoración? Ya no digamos un hemocultivo, que son los estudios pivote. El tomar un exudado faríngeo no me dice nada. Faringe. El paciente que no tiene expectoración no le voy a hacer broncoscopía nada más para saber qué germe. Digo, sobre todo si no está grave, si no cumple criterios, no, pues es un método invasivo y a lo mejor lo agredo. No es sencillo. En el hospital, fíjense cómo es ya distinto. Más o menos está el porcentaje, llama la atención, de no identificados. Vamos a ver ahorita por qué no se identifican. ¿Por qué no podemos cultivarlos? ¿Por qué no podemos? Pero sí se incrementa el neumococo. Y en la UCI, obviamente los gram negativos en este estudio, obviamente se incrementan, sobre todo, por ejemplo, pseudomonas. En los ancianos es muy frecuente el hemófilos influenza. También en el paciente con EPOC o con EPOC, además de la moraxela y el neumococo. Gram negativo, gram positivo, gram positivo. ¿Cuál es la sintomatología? La gente le ha llamado pulmonía a esta neumonía. Así lo conocían los padres, los abuelos. Bueno, pues es lo mismo. Nada más que recuerden que es un proceso infeccioso, inflamatorio de la vía aérea, termina del bloqueo respiratorio en adelante. Esa es la neumonía, la definición. ¿Cuál es la sintomatología? Muchas veces es inespecífica, pero en general la presencia súbita de fiebre, tos, expectoración, dolor torácico y ya más seria, más grave, disnea o taquipnea. Y taquipnea también. Estos son signos y síntomas. Yo puedo explorar al paciente y debo de obtener un síndrome de condensación pulmonar. La mayoría de datos de la inspección, palpación, percusión, auscultación de un síndrome de condensación lo puedo encontrar. Lo debo de buscar. Entonces es, repito, sintomatología que me indica que tiene un proceso infeccioso llamado neumonía
adquirida en la comunidad y me traduce infección de vía respiratoria no alta. Las altas, las del otorrino y esto no es neumonía. El que tenga dolor en la faringe, quizá disfonía, eso no es neumonía adquirida en la comunidad. Bien, continuamos. Habíamos dicho que el estreptococo neumonía en pacientes de tercera edad es frecuente. Presenta, vuelvo a repetir, a diferencia de enfermedades crónicas, la fiebre es en agujas, alta, súbita y dolor torácico por afección de la pleura. Por neumococo también afectan más, también quizá en un porcentaje mayor a la mujer, pacientes alcohólicos, con diabetes, con EPOC, e incluso el paciente no tiene tos. ¿Qué le vamos a realizar? Voy a adelantar este salto. Placa de tórax. Placa de tórax es indispensable, es increíble. Repito, como veo pacientes que ya los trataron o que dicen que no van bien o que medio bien o les fue bien, pero que quieren que lo valore y no tiene una placa de tórax. Pues me dijo que tenía yo una pulmonía. Ah, muy bien, ¿dónde están sus placas? Toda neumonía debe documentarse. Es el gold estándar y buscamos un infiltrado, un aumento de la densidad, como ya vimos al inicio del curso. Obviamente que tengan sintomatología, tos, fiebre súbita, expectoración, dolor torácico. ¿Para qué es indispensable la placa? Me hace el diagnóstico, sí, visualizo la condensación, me ayuda en qué mi tórax, en qué lóbulo, en qué segmento, qué tanto está extendido y si ya hay derrame. Si tiene una enfermedad asociada a cardiomegalia, hipertensión de la arteria pulmonar. Y me sirve para ver también en días posteriores cómo es el comportamiento. Si ha mejorado o ha empeorado. Laboratorio, mínimo saturación de oxígeno en el consultorio. Una biometría hemática, si es paciente que va o está grave, podemos o es válido pedirle su grado de función renal, pues urea, creatinina, hepática y electrolitos. Si no, únicamente con saturación y todos los demás, hemograma, funciona, que esté grave el paciente, que esté justificado. En la radiografía de tórax nosotros documentamos una condensación y me puede definir si el interno no me ayuda con los siguientes indicadores, que sea bilateral, lo que llamamos neumonía de focos múltiples, más los de 2. Si hay derrame, hay que descartar que sea por la misma neumonía o también asociada con insuficiencia cardíaca. Recuerden que el cardiópata es una comorbilidad que puede o que predisponen a neumonías, a muchas enfermedades, pero entre ellas la neumonía. Aquí hago, o se hace una anotación. La curación, cuando el paciente mejora, no esperemos que también la placa necesariamente desaparezca la condensación. Muchas veces la condensación puede persistir y no por eso quiere decir que siga con neumonía. El paciente entonces que recibimos con sintomatología al que le tomo mínimo saturación y se tiene al alcance la radiografía que no quita mucho tiempo, no es invasivo, una placa de tórax, no está grave, lo voy a tratar en su domicilio. Pero hay pacientes que sí tienen una gravedad. ¿Cómo puedo yo definir quién se debe de internar, quién está grave? Desde luego, pues hay que ver la sintomatología, ¿verdad? Pero no debemos de atrasarnos para internar y sobre todo para iniciar un antibiótico. Recuerden que la neumonía en la mayoría es causada por bacterias. También participan virus, también participan hongos. Inclusive puede ser el debut del Mycobacterium tuberculosis, ser una tuberculosis. Pero hay dos escalas que me dice si lo debo o no internar, que es el famoso PCI, que quiere decir
Index, severity y neumonía. El problema es que son 20 parámetros y requiere laboratorio y requiere gasometría. Y me lo estratifica en 5 clases. El CUP65 modificado también debería tener una M, pero es el más utilizado. Estratifica al paciente solamente en 3 clases. Y toma en cuenta 5 parámetros. Si los cuentas son 1, 2, 3, 4 son siglas y 65 es el quinto. C es de confusión. U, de valores de urea en sangre. R, frecuencia respiratoria. B, presión arterial. Y 65 la edad. Muy sencillo, todo lo puedo hacer en laboratorio. ¿Por qué les dije que es modificado? Porque inclusive la urea no tengo yo necesariamente que tener o mandarlo al laboratorio porque eso lo retrasa para iniciar tratamiento, o para internarlo, o para mandarlo a su casa. Si es posible, pues que hay que hacerlo, pero basta con estado de conciencia. ¿Cómo saber si está confuso? Bueno, pues simplemente con interrogatorio. La frecuencia respiratoria. Paciente que tiene más de 30 ventilaciones por minuto es un paciente que le damos un punto mayor de 7 milimoles. Si está confuso, un punto. Todos valen nada más un punto. Si el paciente tiene diastólica menor de 60, sistólica mayor de 90, y si tiene más de 65, entonces tiene valor de un punto cada variable, de las 5. De 0 a 1, o sea, simplemente por tener 65 años, por ejemplo, pero ningún otro parámetro está consciente, no tiene hipotensión, no tiene taquipnea. Este paciente se trata en la calle, aunque sea mayor de 65 años. Mortalidad muy pequeña. El intermedio es el que tiene 2 puntos, cualquiera de los que ustedes quieran. La edad, hipotensión o la edad, con taquipnea o la edad, con confusión. La mortalidad es incremento. Y ya de 3 a 5 puntos, por ejemplo, un paciente mayor de 65, hipotenso, con taquipnea, confuso, y en el laboratorio que me presente más de 7 milimoles de urea, es un paciente que va a tener una mortalidad alta. Más se acaba en la UCI, hasta el 50% o más. Entonces, se ingresa al paciente que tiene más de 1, o sea, el de 2, 3, 4 y 5, no el de 1 punto. O sea, esto muchas veces los médicos poco honestos lo internan, ¿eh? Miren, para ejemplificar, antes de la pandemia, poco antes, paciente con posibilidades económicas, me consulta, hay uno, se da cuenta, ¿no? Tenía una neumonía adquirida en la comunidad, se sentía mal. Sí, le dije, pero se va a ir a su casa, mire, siempre con la honestidad o con la ética, ¿no? Oiga, doctor, ¿no me interna? No, señor, no me interna. ¿Pero por qué, doctor, yo voy a pagar? Ese dinero no es válido para mí. Aunque usted pueda pagar, no hay indicación para que se interne. No se preocupe, puede ir usted a ver a otro neumólogo, al que quiera, a lo mejor el interno. Yo no. Lo voy a decir porque yo lo voy a ir a ver diario, 3, 4, 5 días. Y va usted a pagar el hospital, va usted a pagar honorarios médicos. Ese no es el problema para usted, el problema es para mí. Y no es problema para usted porque usted no requiere internarse, para mí sí, porque eso no es ético. ¿Qué le voy a hacer? Nada más hacerme tonto, nada más a verlo, a ponerle una notita. Eso no va conmigo. Le di su tratamiento y regresó a los 7 días. Gracias, doctores. Ya estoy mejor, qué bueno que no me internó. Pues sí, pero si ustedes eso le hubiera sucedido a otro, no digo nombres, internistas o nada, y 2 veces lo piensan lo interno. Bien, ¿qué hacemos con las muestras? Miren, el problema de no tener o no contar siempre con el germen responsable es porque o no tiene espectoración, o si la tiene, no espectora bien, o el laboratorio no tiene
en un momento la muestra para manejarla, pero sí las necesitamos para, aunque hayamos iniciado un tratamiento empírico, empírico es lo que no conozcamos, que no sepamos, lo que es basado en todo lo que estamos viendo, nos va a tardar 72 horas o 48 mínimo. Yo no voy a esperar ese tiempo. Entonces, no es fácil, porque el que expectora puede también, durante su trayecto, la expectoración al bote, puede acarrear bacterias de orofaringe. Entonces, por eso es que no podemos en todos los casos llegar a, vuelvo a repetir, o no tiene expectoración. Y no por eso le va a hacer una endoscopía. Afortunadamente, tenemos el hemocultivo. Si logramos tomar una buena muestra de expectoración, es obligado. El paciente con fiebre, sobre todo, o sin fiebre, ya no es válido que solamente con fiebre. Yo voy a tomar hemocultivo, sí, pero con condición, y que tenga criterios de gravedad, ¿verdad? Que sea un adulto con 1 o 2 puntos. Se deben efectuar 2 venopunciones y solicitar cultivo para aerobios y anaerobios. El problema es este. No es perdonable que en un hospital no le hagamos. Digamos, si ya se tuvo que internar, pero aún en hospitales, muy pocos pacientes los que pueden salir positivos al hemocultivo. Sin embargo, hay que hacerlo. Si a mí me sale un cultivo de expectoración negativo y un hemocultivo positivo que tenga la suerte de tener 1 de cada 5, ese le creo. El hemocultivo no hay pierde. El cultivo de expectoración tiene, vuelvo a repetir, sus limitantes. Si hubiera líquido pleural, que es un paciente grave el que hace derrame, bueno, se le tiene que hacer una coloco. Siempre y cuando no se conozca el germen, no lo haya yo cultivado ni en el hemocultivo ni el de expectoración, y además que siga grave. La toracocentesis por sí misma, si ya el paciente está respondiendo y ya tiene manejo yo mejor, no tengo por qué también funcionarlo. Es invasivo y puedo acarrear gérmenes y acabar con un empiema. Muy bajo, sí, muy bajo el porcentaje, pero lo hay. O si ya tengo un cultivo ya francamente positivo, que tenga derrama, lo dejo en paz, no lo invado. ¿Verdad? También, vuelvo a repetir, puede ser debut, sí. Y eso nos obliga, si no responde sobre todo los pacientes al tratamiento antimicrobiano, solicito un VAR, hay que pensar en tuberculosis. La expectoración, ya les dije, tiene muy poca sensibilidad, depende si ya recibió tratamiento. Miren, muchos pacientes ya vienen toreados, como dicen, los mandan, o lo recibo porque yo lo vio el médico general, o el familiar, o el internista, y no, pues no mejora o mejoró poco. Y el gran problema cuando lo solicitan, miren, hay un patólogo clínico que un buen día me lo encuentro y le digo, oye, fíjate que los cultivos que te he mandado, de expectoración no me pones calidad de muestra Murray. Esa propuesta es positiva. Y me dice, honestamente no sé qué es. Bueno, qué bueno que me lo dice. No hay problema que no sepas, pero mira, la muestra que te mandan los pacientes debe de ser de una calidad 5. Los que tienen 4 y 5, pues de 1 al 5 arábigos. Los que tienen 0, 1, 2 y 3 están dudosos. 0 obviamente no es expectoración. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, el paciente es probable que sí tenga expectoración, pero que al laboratorio lleve saliva, porque no tenía expectoración en ese momento. Entonces el laboratorio me debe decir si aparecen menos de 10 células epiteliales y más de 25 leucocitos. Es una buena muestra. Calidad de muestra Murray 4 o 5. Cuando es al contrario, 50, 30 células epiteliales y solo un leucocito, ese es saliva. Punto.
La expectoración, sí, está bien, hacer una tinción de Gram, pero no es posible en una expectoración para legionela, para micoplasma, para clamidia. ¿Por qué? Tenemos que hacerlo en suero, no en expectoración. La expectoración es muy bueno para las neumonías bacterianas. Esta es solamente una observación. Recuerden que hay que tomarle o mandar la muestra, si es que logramos obtenerla o está grave, para anaerobios también, porque muchas veces por broncoaspiración. Aquí está la serología. ¿Quién sí me ayuda? El micoplasma en clamidia, que me muestra anticuerpos, así se solicita. Anticuerpos para clamidia, micoplasma neumónico. Clamidofila, neumónico. Cuando les digo a los pacientes, mire, señora, es probable que usted tenga una clamidia. Uy, doctor, pero ¿cómo es posible? Señora, escúcheme. Clamidia neumónica. Ah, bueno. Piensan que es clamidia trachomatis. No, soy igual, pero no es lo mismo, señor. Bien, estas algunas se pueden hacer, sí, PCR para saber todo lo que vamos a ver en la próxima clase, en las próximas clases de la influenza. Y empezamos con tratamiento. ¿Qué le voy a dar? Muy bien, ya tengo la placa, tengo el laboratorio, ya lo clasifiqué, no es grave, lo voy a tratar. Bien, este tratamiento antimicrobiano vamos a iniciarlo el día miércoles. Acabo de llegar, acabo de ver que sí se lo guardan hasta lo último en la escuela. Hasta hoy me llegó cuando es algo de las calificaciones, pero sí hasta como un mes antes sus calificaciones, doctor, sus calificaciones, doctor. Y ahorita que el lunes es festivo, hasta ahorita me llegó, y ¿saben qué? Pues con toda pena les duele, no hombre, por Dios. Entonces el lunes no hay clases, Daniel, y todos ustedes, ¿de acuerdo? No va a haber clase, aquí me llegó el... Ahora, si ustedes quieren, díganme, pero yo no soy de los que me gusta hacer ¿cómo se llama? Esquirol. De acuerdo, Alberto, Aldair, Catalina, Daniel, 1, 2, 3 del Daniel Cervantes, Yalva y López, Diana Ramírez. ¿De Sí, acuerdo? doctor. No va a haber Sí, clases. doctor. Ok. Entendido, doctor. Doc, Bendito Dios, entonces hacemos examen. Ahora sí, por favor, Daniel. Ya no te contesté porque pues es obvio que vamos a ver si lo hacemos el próximo miércoles para no interferir con la clase. No se puede, pues lo hacemos en la clase. No, yo tampoco voy a rogar. No se va, perfecto. Lo hago yo porque pues, para que no tenga que ver con la clase, ¿no? A ver si tienen una hora, si no lo hacemos el jueves. Tú me avisas, Daniel, por favor, pónganse de acuerdo con tus compañeros, ¿va bien? Sí, yo ya le confirmo. De acuerdo, Daniel. Buen fin. gracias, doctor. Gracias, Doc. Buen día. Gracias, igual.